y que es un gigantesco y nuevo edificio de costos y de precios. Se utilizan datos de varios censos y estadísticas nacionales. Se abandonan los valores de referencia de 1994, es decir, de hace 24 años, es como decir, de hace un cuarto de siglo, ¿verdad? Se utiliza un nuevo año base, que significa utilizar un año de referencia en el cual los bienes y servicios producidos tenían un valor determinado. Hoy, en el año 2018, esos bienes y servicios tienen otro valor, desde luego, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir con mucho cuidado con esa mega presentación de nuevos datos que realiza el Banco Central, porque tendríamos que informarnos primero si están de acuerdo con los nuevos criterios establecidos por el sistema de cuentas nacionales que ha sido difundido por Naciones Unidas y que está siendo apoyado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y por esa organización mundial llamada también OCDE en sus siglas, que significa algo así como Organización para el Desarrollo Económico. Tenemos por un lado que analizar entonces la correspondencia estricta de ese nuevo sistema de cálculo del Banco Central con esos patrones de referencia establecidos por Naciones Unidas, por un lado, y por otro lado tenemos que verificar también el entrecruzamiento que ha realizado el Banco Central con, por ejemplo, el censo económico. Se ha utilizado también el censo agropecuario, la encuesta permanente de hogares y también muchos otros datos del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Agricultura. ¿Por qué digo eso? Porque todos nuestros datos son dignos de ser utilizados con cuidado. Por ejemplo, el censo económico, en ese momento no estoy en condiciones de decir si ese es un censo confiable o no. Habría que ver en qué año se hizo eso, qué grado de cobertura hizo eso. Si mal no me acuerdo, el censo económico tuvo varios problemas y por eso se lo suele utilizar poco como censo de referencia. Y aparte de eso, el censo agropecuario también necesita actualización, ¿verdad? Es decir, si estamos utilizando censos que han arrojado serias dudas en sus años de promulgación, y pasamos todos esos datos en un sistema de cálculo gigantesco que nos dan nuevos valores para el Producto Interno Bruto, para el déficit fiscal, para el endeudamiento. Y hay que ir con mucho cuidado porque el Banco Central está acostumbrado a organizarse solo con los datos y a veces tenemos serios problemas, incluso con el índice de precios al consumidor del Banco Central, que mide la alteración en el poder adquisitivo, o sea, la incidencia de la inflación en los precios. Porque no existe otra institución, ni pública ni privada, en el país que realiza ese tipo de cálculos, entonces nos vemos casi en la obligación de aceptar las estadísticas del Banco Central en materia de índice de precios al consumidor, que hacen valer una inflación a nivel nacional que realmente no tiene esa cobertura nacional. La mayor parte de los productos y servicios que se utilizan para medir la inflación, por ejemplo, se concentran en la capital y en algunas ciudades del departamento central nada más. También algunas otras ciudades del interior, pero eso no tiene validez nacional. Sin embargo, se lo toma como si tuviese validez nacional. Eso no solamente es inexacto, sino puede ser también perjudicial porque hay sectores en el país en el que la inflación no es tan alta como una Asunción. Si tomamos como referencia los departamentos pobres, como el departamento de San Pedro, o el departamento de Caguazú, o el de Ñeembucú, por ejemplo, o Cazapá, vamos a ver que allí la inflación no es tan alta. Es decir, estamos perjudicando prácticamente a los empresarios de San Pedro, Cazapá y Ñeembucú, por decir rápidamente a unos departamentos pobres, porque estamos obligándoles a pagar ajustes por inflación en el salario mínimo, una inflación que para ellos no es tal, porque la inflación allí es más baja.
En otras palabras, utilizo el índice de precios al consumidor del Banco Central solamente como un botón de muestra. Es decir, no hay ninguna otra institución que haga ese trabajo y por lo tanto no tenemos otra alternativa que utilizar eso. Pero hay que tener mucho cuidado precisamente con eso cuando llegue la hora de establecer un nuevo salario mínimo, como que vamos a tener que hacer al 30 de junio de este año, porque otra vez el índice de inflación que tenemos es solamente el del Banco Central, no cubre todo el país, tampoco cubre todos los bienes y servicios que se comercializan. Y así nos va. Ahora tenemos entonces de golpe y porrazo un nuevo sistema de cálculo de cuentas nacionales, pero la ciudadanía alerta, si es que queremos estar atentos a lo que ocurre en el país, tiene que saber que hay que analizar dos cosas para darle creencia a estas nuevas estadísticas o a la forma que el Banco Central presenta ahora estas nuevas estadísticas. Primero es verificar su coherencia con el sistema de cuentas nacionales propuesto por Naciones Unidas. Que yo creo que sí, digamos que sí, pero yo no he hecho esa verificación, ¿verdad? Y por otro lado tenemos que ver que usen estadísticas nacionales que están actualizadas y que han sido realizadas correctamente, no precisamente el censo económico o el censo agropecuario, que aparte de estar ya obsoletos, tuvieron serias deficiencias en la cuantificación. En otras palabras, mucho cuidado con los espejismos cuantitativos. Los espejismos son la ilusión de ver en un desierto un oasis, pero no hay tal oasis, ¿no? En otras palabras, sin decir que está mal lo que hizo el Banco Central, que probablemente esté bien, solamente que yo no he hecho la verificación de que eso coincida con la propuesta de Naciones Unidas y tampoco me pone muy satisfecho que hayan utilizado estadísticas que cuando se publicaron en el año que se publicaron tuvieron serias dudas precisamente por el procesamiento que hicieron a esos datos y que hoy en día ya están también obsoletos, como el censo económico y el censo agropecuario. En otras palabras, que como buenos consumidores de información que queremos ser algún día, tenemos que tener mucho cuidado con los que se nos presenta ante las narices sin que nadie, ni en el sector público ni en el sector privado, se haya tomado el trabajo de verificar que ese cálculo es correcto o no. Nada más que eso. O sea, planteo la incertidumbre, planteo las dudas y ir con mucho cuidado es siempre mejor que tragar cualquier cosa que le dan a uno para comer, ¿no? Este cambio es demasiado favorable para algunas cosas, pero hay que tener cuidado porque se analizan solamente los aspectos favorables del cambio. Como por ejemplo que vamos a tener un Producto Interno Bruto que es más alto, por ejemplo que el endeudamiento no va a ser tan grande como se venía diciendo, pero no estamos hablando todavía, por ejemplo, de qué pasa con el número de pobres del país. Tampoco estamos viendo qué pasa con la evasión tributaria. Tampoco estamos viendo qué pasa con esa parte de la economía que no se registra luego, como por ejemplo la economía ilegal y la economía del narcoterrorismo. Enseguida tenemos que aclarar que desde luego las estadísticas oficiales no pueden ni están en condiciones de cuantificar la economía negra. Pero lo que quiero decir es, no pongamos los reflectores solamente en lo bueno que ofrece la alteración sustancial de los valores de referencia que ahora nos presenta el Banco Central. Fijémonos también en el lado oculto de la luna, y si es que no estamos en condiciones de verificar el buen trabajo del Banco Central, pidámosle que pongan los reflectores también en esas variables que no son tan negativas que no son tan positivas después del cambio que se ha hecho, ¿no? Y no sé, nadie puede ser adivino para saber eso, sobre todo porque han cambiado los valores de referencia, ¿verdad? No estamos en condiciones de decir eso. Y digamos que si vamos a ponernos a pintar de rosa el país, sí, ¿verdad? Pero por eso digo, ¿y qué pasa con los otros datos que sí son negativos? Por ejemplo, la pobreza o la miseria, o por ejemplo la evasión tributaria, o por ejemplo el contrabando. Vamos a callarnos nomás sobre eso. No, lo que tenemos que ver es la forma de que se verifique
ese trabajo que ha realizado el Banco Central y que se hagan estos ajustes a más tardar cada 10 años. De lo contrario, de golpe y porrazo, nos encontramos como que un cuarto de siglo después las cosas han cambiado radicalmente, ¿no?